Como tema en esta mañana tenemos lecciones que aprendemos de Jonás. Amados hermanos, muchas veces nosotros decimos Jonás el desobediente. Jonás el que no quiere obedecer la palabra de Dios. Jonás que se rebela contra Dios. Pero hermano, si a usted le dicen, allá están tirando bombas, allá están matando, allá están robando, y vaya usted, hermano, usted piensa dos veces. Así fue Jonás. Jonás conocía muy bien aquel lugar donde Dios le estaba enviando, Nínive. Dice que aquella ciudad fue la gran ciudad, dice en el capítulo 1, la gran ciudad, amurallada de 12 metros, dice. Y los israelitas tenían que pagar tributo para estar vivos, para sobrevivir. Y Dios viene y le dice, Jonás, vete, levántate y vete a Nínive. Póngase a ver la cara de Jonás, ¿cómo sería? Si Jonás conocía cómo era ese pueblo, de cruel, de malvado. Dice que cogían a las familias, se iban a los hogares, sacaban al esposo, sacaban a los hombres, les arrastraban y les metían en murallas, en cárceles, en prisiones, y cogían a los niños y a las esposas y las ultrajaban delante de los esposos. Ahí hacían lo que ellos bien les parecía con estos niños y con las esposas. Dice que eran grupos de estos hombres bien armados, hombres crueles, hombres bárbaros. Dicen que un grupo era para encarcelar a los varones, el otro grupo era para violar a las mujeres y a los niños, y el otro grupo era para preparar lo que iban a hacer a los niños. Todo tenían fríamente calculado, todo tenían en orden, la maldad tenían bien planeado estos hombres de Asiria, Nínive. Entonces dice que los colgaban, a los hombres que estaban encerrados los colgaban de los pies. Y el otro grupo se encargaba de pelar a la piel. Imagínense, tanta crueldad en el corazón del hombre. Y luego los sacaban de ahí y los metían en la cárcel, los metían en las cuevas donde estaban los leones. Esto narran los historiadores, los que se profundizan en los libros de la teología, como es Flavio, como es Josefo. Estos hombres narran esa historia de aquel pueblo cruel, de aquella maldad que nació en el hombre en Nínive. Entonces Jonás, un profeta de Dios que profetizaba en el segundo libro de Reyes, está narrando. Dice que ahí estaba en Jorobán número 2. Ahí él profetizaba. Instruía la palabra. Entonces Jonás, ya Dios lo llama, como vimos la semana pasada. Dios dice, levántate, vete. ¿Qué hace Jonás? Coge otra embarcación, se va tan lejos, porque dice que Nínive no es una ciudad tan lejos.
es cerca, que muy bien se podía ir por tierra. Pero él se fue tan lejos en una embarcación, usted ya conoce el resto. Pero vamos ahora a mirar en la oración de Jonás. Como dije, lecciones que aprendemos de Jonás. Son muchas lecciones que podemos hoy en día aprender nosotros como iglesia. Gloria a Dios. Como primer punto tenemos, ¿cuándo Dios escucha a Jonás? ¿Cuándo? Cuando Dios escucha a Jonás. Dice la bendita palabra que dice la bendita palabra que Dios preparó un pez. Pero dicen los historiadores que no fue directamente al pez, sino que se fue a lo profundo del mar, donde dice la palabra que las algas estaban rodeando su cabeza. Donde dice también la palabra que su alma perecía. ¿Qué estaba Jonás haciendo? Estaba agonizando. Estaba en su último respiro. Ya se estaba ahogando de tanta agua. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, Dios que es tan grande en poder y en gloria, prepara un pez para poner a Jonás. Y Jonás pasa 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Cuando muchas veces nos desespera la situación, el problema, la enfermedad, allí es cuando clamamos. Cuando ya no tenemos salida. Cuando ya nadie no nos quiere mirar. Ahí buscamos a Dios. Entonces Jonás, obedeciendo, Jonás yéndose a otra tierra, Jonás dijo, no me voy a ir porque son crueles, malvados, ¿qué me van a hacer? Jonás se va a otro lado. Pero ven lo que pasa. Dice el verso 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oís. Qué bueno es nuestro Dios. Cuando clamamos con el corazón, cuando ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Y eso fue lo que pasó a Jonás. Clamó a Jehová como dice su bendita palabra. Punto número 2. ¿Vivimos angustiados como Jonás? Claro que sí. Ahora más que nunca. No vivimos tranquilos, no vivimos en paz, vivimos puestos los oídos a cualquier situación que esté ocurriendo. Nos preocupamos cuando la familia sale, cuando nuestros hijos, nuestros nietos salen. Nos preocupamos, estamos en angustia hasta no ver llegar en la casa a la familia. Porque no sabemos qué afuera qué hay. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué les va a ocurrir? Jonás vivía con temor. Por eso no se fue a Nínive. Jonás tenía miedo. Por eso no se acercó a aquella ciudad tan grande, cruel, como ya lo dije al inicio. Pero Dios tenía un propósito para esa ciudad.
Y lo que Dios escoge, sea como sea, Dios recoge nuevamente. Es el propósito de Dios en usted y en mí. Obedecemos, fallamos, caminamos por senderos equivocados. Pero lo que Dios tiene un propósito, lo tiene un propósito en cada uno de nosotros y lo cumplirá. Esa es la palabra de Dios. Y en Jonás tenía que cumplirse. Él tenía que salir a predicar el evangelio. Él tenía que ir a la gran ciudad. Así desesperado, así angustiado, pero tenía que salir del pez para volver al camino de Dios. Punto número 3. Cuando Dios nos escucha nuestra oración. Cuando Dios nos escucha nuestra oración. Cuando Dios escuchó a Jonás oración. Cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová. Mire cómo es, hermanos. No me acuerdo de la familia, no me acuerdo del vecino, no me acuerdo, pero me acuerdo de quién. De Jehová, de nuestro Dios. Ahí Jonás ya no se acordaba de aquella ciudad mala, perversa. Ahí Jonás se acordó de Jehová. Se acordó lo que había mandado Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mire cuán poderosa es la oración. Pero esa oración es cuando quebrantamos nuestro corazón. Pero esa oración llega como olor fragante ante la presencia de Dios cuando andamos con un corazón puro, cuando andamos con un corazón de amor, cuando amamos al hermano, cuando amamos al vecino, cuando amamos a los líderes. No andamos con crítica, no andamos con chisme, no andamos con mentiras. Dios escucha la oración. Jonás estaba reconociendo el poder de Dios. Jonás estaba reconociendo cuán grande era el Señor, que le estaba salvando, que le estaba sacando de las aguas, de las profundidades del Seol. Jonás estaba entendiendo que no hay Dios más poderoso que el Dios que alabamos y glorificamos. Jonás estaba sintiendo la misma presencia de Dios para reconocer dentro de su corazón el amor que Dios le tenía a él. Porque ya estaba a punto de fallecer. Ya estaba a punto de partir de este mundo. Pero Dios ahí tuvo misericordia de Jonás. Porque él tenía que cumplir los propósitos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir los propósitos de Dios que ya tiene trazado en usted y en mí. Dios tiene propósitos grandes en el joven, en el pequeño, en el adulto. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Muchas veces decimos, esta enfermedad, este problema. Y siempre decimos, ¿quién mandó? El maligno. Yo lo digo el maligno. No me gusta nombrar. Pero muchas veces no es así, hermano. Muchas veces tenemos algún problema, alguna dificultad. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. Y Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere que nosotros nos acordemos. Por medio de esa enfermedad, por medio de ese problema, por medio de las circunstancias, por medio de cualquier dificultad de nuestro hogar, Dios quiere que acordemos
que Dios un día nos ha llamado y nos dice: levántate y vete y predica. Dios nos llama así, de diferentes maneras. Entonces no es todo los problemas que tenemos que viene del maligno. También Dios. Mire cómo Jonás pasó. Mire, Jonás tuvo que luchar dentro del pez. Jonás, la desobediencia. Jonás, el dormilón. Jonás estaba ahí. La tempestad, ya vimos, rompía la barca, la embarcación. La tempestad estaba tan fuerte, como dice la palabra. Y Jonás dormía plácidamente. Todos somos así. Hay una necesidad grande en el vecino. Hay una necesidad grande en la familia. ¿Y nosotros qué hacemos? Dormimos. No tenemos tiempo ni siquiera para levantarnos, a doblar las rodillas y clamar por aquel que está pasando por necesidades. El sueño es más poderoso. ¿Me pasa a mí? Dormimos y eso fue lo que pasó a Jonás. Levántate, dormilón, le dijeron. Y a nosotros también nos dicen lo mismo. Levántate, dormilón. Me dice a mí. Clama. En las madrugadas, en las noches. La gente no duerme. Tantas circunstancias. El trabajo, los negocios. Se meten en las casas. Y nosotros durmiendo. ¿Qué nos importa? Como no nos toca, y Jonás era así. Pero Dios llega al corazón de Jonás, cumpliendo lo prometido. Gloria a Dios. ¿Cuántos cumplimos lo prometido? ¿Cuántos cuando bajamos a las aguas decimos: Señor, te voy a servir, Señor, no me voy a apartar de ti, Señor, voy a seguirte, Señor, y Señor, y Señor? Nos sanamos de una enfermedad: Señor, te voy a servir, ahora sí te voy a dar la ofrenda, los diezmos, te voy a seguir donde quiera que vaya, voy a ir a las iglesias todos los días, voy a compartir con los hermanos. Promesas, promesas. ¿Qué son promesas entonces? Dios es un juego. Estoy prometiendo a un hombre. Estoy prometiendo al Dios vivo, al Altísimo, al Soberano, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que hizo los cielos y la tierra, al que vive y al que vivirá por siempre. A Él prometimos muchas cosas que no cumplimos. Amada iglesia, cuando vamos a prometer algo, tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces no cumplimos. Y así hemos hecho muchas promesas. Y así hemos prometido muchas cosas. Pero Dios, como es grande en misericordia, nos tiene todavía con vida. Nos tiene respirando. No compramos el oxígeno, Él nos da gratis. Cumpliendo lo prometido, verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mire, qué bellas palabras de Jonás que salen del corazón. Dice: ahora pagaré lo prometido. Ahora iré a cumplir lo que yo sé, lo que he hecho, lo que he predicado. Ahora yo voy a esa gran ciudad a predicar el evangelio para que se salve aquella ciudad. El amor tan grande de Dios que tenía por Nínive, a pesar de todo, a pesar de su crueldad, a pesar de su corazón tan lleno de maldad, Dios tenía
amor y compasión. Y ya estaba en la lista de Dios que aquel pueblo se iba a salvar. Y lo demás, hermanos, el capítulo 4 lo dice que Jonás fue y predicó y se convirtieron todos aquellos, toda la ciudad, hasta el rey. También dice que ayunaron los animales, los niños. Cuando Dios se manifiesta en el corazón del hombre, hace grandes cosas. Hay perdón de parte de Dios. Hay perdón para una familia. Hay perdón para una ciudad. Si se convirtiera a mi pueblo, dice. Conclusión, hermanos. Jonás, un profeta. Cuando predicamos, cuando enseñamos un mensaje, ya somos como Jonás. Porque sabemos lo que Jonás sabía, nosotros también hoy en día lo sabemos. La bendita palabra, la salvación viene de Jehová. El amor de Dios. Jonás tenía que llevar el mensaje. Claro que lo llevó. Él cumplió. Por más duro que era, pero él fue. Llegó a aquella ciudad a predicar. Sí. Jonás prefiere morirse. Ya en el capítulo 4. También lo vemos desde el 1, 3. ¿Cuántos queremos mejor morirnos que ver muchas veces los fracasos? Que pararnos aquí a predicar la palabra. ¿Cuánto nos escondemos? ¿Cuánto nos dormimos? Nos hacemos los dormilones. Como Jonás. Amada iglesia, Dios es real. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Un día también estábamos nosotros enredados como Jonás. Pero Dios de ahí nos ha sacado. Dios de ahí nos ha liberado. Aplicación, amada iglesia. Tenemos que pagar lo que prometemos. No es cosa de juego con Dios. Tenemos que cumplir. Pues si decimos, tenemos que hacer. Joven, niño. No tenemos que desobedecer al llamado. Usted tiene un llamado, yo tengo un llamado. Allí nos está Dios llamándonos a cada uno de nosotros. Llama con amor. Pero también a veces llama con algo que nos duela. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios.